Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, desde el cual semana tras semana le llevamos distintos temas de importancia para nuestra sociedad y también para nuestra iglesia. En esta semana queremos compartir con ustedes una ponencia que se realizó en el 11º Simposio de Matrimonio y Familia que se celebró en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el mes de marzo de este año. Y la ponencia que queremos compartir con ustedes es la ponencia que presentó el Magíster José María Aguerre de la Universidad Católica de Argentina, y cuyo tema fue el sentido de la muerte y el sentido de la vida en el entorno de la familia. Él utiliza una manera muy particular desde el punto de vista de la filosofía para explicar el sentido de la muerte y de la vida. Nos parece una presentación muy interesante y que entendemos debe ser del agrado de cada uno de ustedes, así que por eso se la queremos compartir. Sobre todo también porque el tema de la muerte y la vida en la familia es algo muy real que tenemos que tener muy presente y que tenemos que, ¿verdad? Saber también cómo afrontar. Así que, sin más, los dejo con el Magíster José María Aguerre y su presentación. ¿Cómo entroncar estas reflexiones dentro de lo que han estado escuchando durante todo el día? ¿Cómo hacerlo sin hacer referencia a las palabras de Luis? Yo cuando hablaba de la imagen de Dios me hacía acordar al Credo in Dio crudele de Otelo, ¿no? Ese Dios que nos ha creado como un gusano desde pequeños y que nos termina entre gusanos cuando se acaba nuestra existencia. Pero voy a introducirme poco a poco, ¿no? Para no asustarlos o preocuparlos, aún siempre aclarando que como la temática va a ser dura, si alguno, no solamente de los presentes, sino también de aquellos que nos siguen por las redes sociales, son los que verán, a lo mejor dentro de quién sabe cuánto tiempo esta charla, siente que no es el momento para hablar de esos temas, es preferible que apague la pantalla o que se retire. Si pasan los primeros 15 minutos, sí les pido que no se vayan. Sobre todo los que están en casa, ¿no? Si han prendido, nunca me atreví a dar esta charla de manera virtual, porque justamente podría temer que alguno después de media hora dijera me voy, chao, ¿no? Y entonces no encontraría su verdadero sentido. ¿De qué se trata la charla, no? Bueno, la charla se entronca con todo lo que hemos hablado hoy. Se ha hablado de la crisis de la familia, que no es algo nuevo, pero que tiene un nuevo rostro hoy en día. Se ha hablado de todos los desafíos que enfrentamos hoy. Uno de los que más se ha hablado es la baja de natalidad, ¿no? Es decir, pero también el aborto ha aparecido, también, si no se han nombrado explícitamente los trastornos, los distintos trastornos de ansiedad, de alimentación, etcétera, que pasan muchas veces por la desfamiliarización, un proceso que se ha dado y que hace que se pierda la presencia, que se pierda la comunión y que indudablemente nuestros más chicos se sientan cada vez más vacíos en un mundo hiperindividualista, de un individualismo masificado, que más que ideales les presenta o nos presenta un camino de manipulación. Frente a todo esto, tenía ganas de cerrar, y me permitieron hacerlo, cerrar el simposio, diciendo, bueno, ¿a dónde vamos, no? A la causa primera, ¿hacia dónde podemos ir para salir de todo este problema, no? Ya Luis magistralmente ha comentado algunas cosas, Alejandra lo hizo a la mañana, mi esposa. Pero creo que en ese sentido y también desde la filosofía, lo que vamos a empezar ahora es un camino hacia el propio interior, como así empezó la filosofía, ¿no? En el Conócete a ti mismo, escrito en el frontispicio del oráculo de Delfos, que tomó Sócrates como punto de partida.
Porque si no sabemos cada uno de nosotros para qué estamos acá, tampoco tiene mucho sentido plantearnos la necesidad o las crisis de una familia, ni tampoco de la permanencia de la humanidad. Recién escuchaba a alguno de los más jóvenes que planteaba lo de los abuelos, ¿no? ¿Tendrá sentido que sigan los abuelos? Pero bueno, no me quiero adelantar. Quiero comenzar mis reflexiones diciéndoles que en el fondo, para mí el filosofar no es otra cosa que un preguntarse acerca del sentido de la existencia. Y si nos preguntamos nosotros acerca de este sentido, quizás podamos dar algunas respuestas. Intentémoslo juntos. Ahora, ¿cuándo surge la pregunta por el sentido de la existencia? En algunas personas de manera espontánea, ¿no? Tal vez alguno esta tarde, de los aquí presentes, o de los que están en casa, o en otros países, se plantea de golpe por qué el ser y no la nada, de dónde vengo, hacia dónde voy, pero eso no le pasa a todo el mundo, y yo estoy convencido de que todos los hombres en algún momento de su vida filosofan. Por lo tanto, vamos a analizar algunas vivencias que nos llevan a plantearnos este sentido. Vamos por las vivencias positivas, las podemos clasificar, ¿no? Respecto a las vivencias positivas, la contemplación de la belleza. Un amanecer en la playa, ¿no? Para ustedes tal vez es mucho más habitual que para mí en mi país, o donde yo vivo de mi país. Tenemos muchas costas, pero hace muchos años llevo a jóvenes de la escuela media, además de la universidad hoy en la escuela media, y los llevo a un viaje al sur de mi país, y el último día vamos a ver el amanecer. No hace frío, mucho frío. A la noche anterior todos me dicen, vamos a ir. Cuando paso a las 5:30 de la mañana me dicen, lo vemos mañana, mándele saludos. Claro, no hay nada más común que ver un amanecer, pero siempre un grupo se levanta, llega y sale el sol. Simplemente, sale el sol. No es que suenan trompetas, saltan ballenas, simplemente sale el sol. Y uno se pregunta por qué. Obviamente que no hago que mis alumnos se pregunten por qué sale el sol, ¿no? Es decir, porque tendría una respuesta muy sencilla y cínica a la vez. La Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje que hace que aproximadamente cada 24 horas surja el mismo fenómeno atmosférico. No es eso lo que se preguntan cuando se produce un silencio. A más de uno le cae una lágrima y vemos la conmoción que provoca la belleza de algo tan cotidiano, no hay otra cosa más cotidiana, como la salida del sol. El sentirse enamorado o correspondido en un amor, ¿no? Uno va detrás de alguien durante tiempo, largo tiempo, y ese alguien y esa chica me dice que sí. Yo me pregunto por qué. Tampoco es la pregunta que puede responderse fácilmente cuando alguien me dice, porque sos un hombre, ella es una mujer, se ha producido una atracción que si continúa en la cópula va a permitir que la especie no se extinga, ¿no? Y sigamos teniendo hijos también en Puerto Rico y en Argentina. No. El primer hijo que tuvimos con Alejandra lo tuvimos en Milán. Habíamos pasado prácticamente todo el embarazo estudiando y solos, ¿no? Me había quedado en la sala de parto. Cuando me lo dieron al bebé, para que lo tuviera un segundo nada más y luego llevárselo para lavarlo, para vacunarlo. Cuando me lo dieron, la conmoción fue tal que no pensé, óvulo fecundado por espermatozoides. No pensé. Habíamos pasado tan solos ese tiempo que lo primero que se me ocurrió es ir a mostrárselo a mis amigos. Había 2 amigos en Italia, que tenía un italiano y un argentino, que estaban en un bar tomando una cerveza en la esquina. Me llevé el bebé. Nunca llegué a la esquina, ¿no? 2 enfermeros casi me taclean, ¿no? Y me sacaron el bebé. Habrán dicho, si quieren matarlo, mátelo después, pero no ahora, ¿no? Ciertamente podría ser que alguno de los presentes diga, mire, nosotros esto de ver los amaneceres ya nos tiene un poco cansados y no tenemos hijos. Por lo tanto, no filosofamos. Sí, nuestra familia nos quiere, nuestros padres nos han querido, pero a lo mejor ya no están. ¿A qué quiero llegar, no? Que hoy en día, desgraciadamente, son más las vivencias negativas que las positivas las que nos impelen a preguntarnos por qué. Y vamos a entrar en algunas de ellas. La primera, la vivencia del fracaso. No hay muchos jóvenes aquí presentes, no estoy diciendo que los demás sean ancianos, simplemente que seguramente los aquí presentes ya se lo han preguntado más de una vez, porque seguramente ya han fracasado más de una vez. A los más pequeños, cuando les doy esta charla, siempre les digo, mirándole a los ojos, todos ustedes van a fracasar. Es feo que te digan eso, ¿no? Pero no estoy diciendo que vayan a ser un fracasado, Estoy diciendo que van a vivir la experiencia del fracaso.
ese día en que aquella que me dijo que sí me dice chao, o hasta algún tiempo, ¿no? No me dice así. Me dice, vamos a tomar un tiempo, vamos a seguir siendo amigos. Yo empiezo a sentir un vacío en el estómago, me pregunto por qué, la siento delante, la tengo varias horas, se va y sigo preguntándome por qué. Que venga mi amigo y me diga, no te preocupes, copulará con otro, la especie no se va a extinguir. No es la respuesta que estoy buscando. ¿Por qué? La vivencia del fracaso, ese día en que uno tiene que dejar sus estudios, tiene que dejar su trabajo, ha quedado afuera después de haberse durante años matado para hacer las cosas bien. No puede entender por qué. Podría pasar que alguno de ustedes me diga en este momento, esté pensando, miren, yo no fracasé, ¿no? Hasta ahora me ha ido bien, tengo hijos pequeños, tengo una familia que me quiere, tengo un trabajo. Por eso tenemos que ir a una vivencia más general, que nos incluya a todos. La vivencia del mal. El mal nos rodea. No estoy hablando del mal ontológico, ni se asusten que vaya a filosofar tan lejos, pero estoy hablando de ese mal, de esa injusticia, de ese mal físico, de esas cosas que me he ido enterando y cómo las vivieron ustedes en estos últimos años. Nosotros también tenemos las nuestras, ¿no? Pero en poquito tiempo me noticiaban de un huracán, de un terremoto. De la pandemia también podemos hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? No creo que nadie levante la mano en este momento y diga, profesor, yo no sé de qué está hablando, ¿no? Es decir, no sabía que existía el mal. Pero podría pasar que alguno de nosotros el mal no lo viva como algo propio. Y yo no estoy hablando de conceptos, sino de vivencias. Por eso no me interesa hablar del fracaso, del mal, del amor, sino de vivencias. Y por eso necesito a esta altura, para poder introducir ahora sí la pequeña charla de hoy, pensar qué tenemos en común todos nosotros, qué vivencia acerca de nuestro futuro. Si fuera nuestro pasado nos llevaría un poco de tiempo, ¿eh? Somos de distintos lugares, distintas procedencias, orígenes, vidas. Si a nuestro presente, por ahí nos pondríamos de acuerdo, pero se nos sacaría el simposio. Acá va a ser muy rápido. Respecto a nuestro futuro, ¿de cuántas cosas estamos seguros? ¿Hay algo de lo que estemos seguros? ¿De qué? ¿De qué nos vamos a morir? Incerta omnia sola mors certa, ¿no? Decía San Agustín. Todas las cosas son inciertas, solo la muerte es cierta. Además la complicaba un poco más, ¿no? Porque decía, mors certa, hora incerta. La muerte es segura, pero ¿cuándo va a llegar? No. ¿Están seguros los aquí presentes que esta noche van a volver a sus hogares? ¿Estamos seguros realmente? Nosotros dos que vamos a volver a la Argentina y a ver a nuestros hijos y nietos, como decíamos hoy. ¿Estamos seguros de que nos vamos a morir? Es una pregunta, ¿eh? ¿Estamos seguros? Profesor, es una pregunta retórica. No. Si la charla de hoy la estuviera dando un hombre con el cual no comparto muchas cosas, pero no le puedo negar la paternidad de la psicología contemporánea, si la charla de hoy la estuviera dando un hombre llamado Sigmund Freud, diría que delante mío hay un conjunto de mentirosos, ¿no? No es que no han dicho nada, simplemente estuvieron en silencio, pero se han omitido hablar. Freud diría que en lo profundo el hombre está convencido de que es inmortal, de que no se va a morir. ¿Cuántos de nosotros pensamos esta mañana cuando nos levantábamos hoy que esta noche íbamos a volver? Puede ser que alguno diga, justo hoy yo estaba muy deprimido y lo pensé. En general no lo hacemos. Enmascaramos la realidad de la muerte. La evitamos o no la vivimos como lo que es o la reducimos a conceptos abstractos. Freud no era creyente, ¿eh? Freud cuando decía que en el fondo el hombre está convencido que es inmortal, lo decía porque siempre ve la muerte como algo que le puede pasar ¿a quién? A otro. Hoy van a morir muchos en Puerto Rico, seguramente que sí, si hacemos estadísticas, ni hablar en la Argentina o en Estados Unidos, que hay muchos más millones de habitantes, pero no nosotros, no ustedes, ni tampoco nuestro avión de regreso, ese no. Siempre la muerte aparece como algo que le acontece al otro. Por eso la idea de esta tarde no es hablar de la muerte.
Si yo les preguntara qué es la muerte, somos tantos, podríamos hablarlo. Los que están en casa o están en Zoom, por ahí son muchos más, pero a esos no les puedo preguntar, ¿no? Seguramente si hiciera esa pregunta, me contestarían una sarta de tonterías, ¿no? No sé si esa palabra la utilizan ustedes mucho en Puerto Rico, pero se entiende el concepto, ¿no? Uno levantaría la mano y diría, es algo natural. Otro diría, es el final de un ciclo. Otro diría, es el paso a la vida eterna. Una sarta de tonterías. Por eso la idea de esta tarde no es hablar de la muerte, sino de que ustedes vivan su propia muerte. ¿Se puede vivir la propia muerte? Hay una discusión entre filósofos que lleva más de 2 siglos. Sócrates decía alguna vez que filosofar era prepararse para la muerte. Max Scheler, filósofo contemporáneo, filosofar es aprender a morir. ¿Por qué joroban tanto con la muerte los filósofos? Porque es la única cosa segura. Más allá de todas las máscaras que le pongamos. En mi país, hace unos años atrás, llegaron los cementerios privados. A ver, aclaro esto porque tal vez aquí no sea igual, pero antes había en cada ciudad, en cada alcaldía, un cementerio público. Pero empezaron a aparecer cementerios privados con muchos mejores servicios y prestaciones, ¿no? En general no se inundan los lugares donde uno va a ser enterrado, duran mucho tiempo. Recuerdo que un día con Alejandra hicimos un relevamiento de estos cementerios para ver la folletería, ¿no? Cómo presentaban su cementerio. Ganó uno que tenía en el folleto un matrimonio joven, como ustedes, con un niño en un carrito. El papá se estaba inclinando dándole una mamadera, leche, y arriba decía cementerio. Uno miraba y decía, pero que lo está envenenando al bebé y lo va a enterrar. ¿Qué tiene que ver? Lo que tenía que ver era enmascarar la muerte, como si eso no existiera. Por eso no sé si se puede vivir o no se puede vivir la propia muerte. Por eso no voy a entrar en discusiones filosóficas. Pero sí les voy a compartir que creo que hay 2 situaciones en donde pareciera que uno puede tomar realmente conciencia de que lo que todo estoy diciendo significa. Si no vivir la propia muerte, por lo menos tomar conciencia de que esto va en serio. La primera, cuando uno le avisan que tiene una enfermedad terminal. No los conozco a todos los presentes, a todos los oyentes, pero sin duda, en el momento en que el médico te dice tenés un cáncer de pulmón, te quedan 6 meses. No valen las excusas. Que yo les diga, pero fumé hasta los 40, 2 atados por día, pero luego dejé de fumar. Pero porque a mí no valen las excusas. En ese momento cuando te dicen te quedan 6 meses, es aproximado, ¿no? Uno empieza a preguntarse por qué. No todos tienen la suerte o la desgracia que les avisen 6 meses antes que están por partir. Hay quienes simplemente se van. Por eso, alguno podría estar pensando, y si sigue mi razonamiento, usted dijo al principio que todos los hombres filosófanos se preguntan por el sentido de la vida. ¿Y aquellos que parten intempestivamente? ¿Aquellos que parten de golpe? ¿Aquellos que no tienen ni tiempo para plantearse que se están por ir? Creo que todos saben hacia dónde estoy yendo. Y eso tiene mucho que ver con la familia. Joseph Pieper, filósofo realista alemán, decía, si el amor une a las personas en el momento de la muerte de un ser querido, sea en el momento de la noticia, sea durante ese largo velatorio, o sea 6 meses después, uno también siente que está muriendo un poco. En la muerte vivida en el entorno familiar, uno no puede esquivar a la gran pregunta. Y la gran pregunta, decía Piper, no es por qué vamos a morir, sino, ¿tiene sentido vivir? Yo tenía un abuelo que era un abuelo de cuento.
Cuando era muy pequeño, él me llevaba al bosque, era un lugar donde había árboles, al lado de un arroyo, en realidad era un lugar donde había un poco de agua que se juntaba cuando llovía, a una cueva, había muchos arbustos, y se pasaba horas contándome cuentos. Más grande me llevaba a jugar al ajedrez. No hay cosa más aburrida que ver jugar al ajedrez si uno no sabe el reglamento. Mi abuelo no sabía el reglamento, pero se quedaba horas mirándome a mí jugar al ajedrez. Después me llevaba a la cancha, ¿no? Al fútbol. Y ustedes saben que en la Argentina es una pasión, ¿no? Y íbamos los sábados a la tarde porque el equipo de mi abuelo era un equipo de las divisiones inferiores y de primera C, Deportivo Español se llamaba, mi abuelo era español. Un día con vergüenza le dije, abuelito, yo quiero empezar a jugar al rugby en mi colegio, con lo cual entendió la indirecta, dejó de ir al fútbol y me empezó a llevar a jugar al rugby. Y un día se murió, 82 años, un cáncer de garganta. No soy una persona violenta, ni mucho menos, Jamás hice lo que les voy a comentar, ¿no? Pero si la noche que murió mi abuelo alguien me hubiera dicho, bueno, profesor, la muerte es algo natural, es el final de un ciclo, es el paso a la vida eterna, les juro que le bajaba los dientes a trompadas. Han pasado más de 20 años y sigue siendo para mí totalmente innatural que mi abuelo no esté acá. ¿Por qué? En el momento de la muerte de un ser querido, y ni hablar cuando ese ser querido es un hijo, un hermano, un amigo, la pregunta sobre la muerte rebota como un boomerang sobre la pregunta por el sentido de la vida. Si vamos caminando hacia una tumba, ¿tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido? Pareciera que no, dice el doctor Jorge Macías, ¿no? Al cual le agradezco, ¿no? Y le pido disculpas también, ¿no? Si soy un poco duro tal vez en estos primeros minutos, pero para muchos sí. Sobre todo para la generación de mis abuelos, ya que soy de mi abuelo, o de los padres de algunos de ustedes también, y por ahí alguno me dice, y yo también. ¿Y el sentido de la vida cuál es? Hacer lo que debemos hacer, trabajar, esforzarnos, dar las clases, ir, venir, ayudar a que todo esto salga bien detrás de una computadora, y les agradezco muchísimo a ustedes también, sabiendo que en el fondo todo lo que hagamos va a terminar en una tumba. Que todas esas horas dedicadas a la universidad, a sus trabajos, a sus esfuerzos, no van a dejar absolutamente nada. ¿Tiene sentido vivir? Y sin embargo, la gran mayoría hace exactamente eso. Protesta por la economía, protesta por las situaciones, se queja de lo que viene y habla de la crisis de la familia, pero cada día que pasa estamos más cerca de una tumba y después ¿qué queda? Nada, absolutamente nada. No, ojalá. Lo que hay en un velatorio a las 3 de la mañana no es nada. Es algo que da mal olor, olor a mierda. ¿Vale la pena vivir? Quizás ustedes conocen a su familia más que yo, ¿no? Y dicen, no, mi abuelo no era así como el suyo, o mi padre no era así, o yo no soy así. El sentido de la vida para mí es dejar algo a alguien, esforzarme, trabajar, luchar, pero el día de mañana poder decir, le dejé algo a la humanidad, le dejé algo a mis conciudadanos, le dejé algo a mis hijos, ¿no? Yo tenía terror cuando mi hijo mayor cumplió 18 años, que me dijera, gracias papá. Gracias papá porque por todas las clases que estás dando, allí en la Argentina trabajo de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, dando clases, unas 68 horas de clases semanales. Gracias papá porque por todo el esfuerzo que estás haciendo, yo pude ir a un buen colegio, yo pude ir a una buena universidad. Gracias papá, ¿cómo me hubiera gustado conocerte? Tenía terror que mi hijo me preguntara eso, no lo hizo, no lo hizo. Si lo hubiera hecho, yo ya tenía preparada una respuesta, Yo lo hubiera desagradecido de porquería. ¿No te das cuenta que gracias a todo lo que yo hice, el día de mañana podrás ser enterrado en un cajón mejor que el mío? Porque ¿a dónde van los hijos? Al mismo cajón que vamos a ir nosotros. Vale la pena tener hijos.
Por eso, con cierta ironía, yo pensaba durante toda la mañana, y mientras todos, de una manera u otra, empezando por Monseñor, hablaban de la preocupación porque no haya hijos, mejor que mejor. No procreen más, decía Arturo Schopenhauer, ¿no? No le dieron bolilla, ¿eh? Entonces no le dieron importancia, pero me compadezco de mis compañeros. Vale la pena. Seguramente más de uno de ustedes a lo mejor está pensando, miren, nosotros no pedimos nacer, pregunta muy tonta, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes pidió nacer? No, una pregunta muy tonta. Nos arrojaron acá sin haberlo pedido, ¿no? Y la mayoría de nosotros entramos ¿cómo? Llorando, ¿no? Entramos llorando, es probable que salgamos también así. O demasiado dormidos, ¿no? Por la morfina que no nos demos cuenta, pero nos arrojaron acá sin haberlo pedido. No va a quedar absolutamente nada, por lo menos, profesor. Disfrutemos el día, aprovechemos el momento. Esto no es original mío, ¿no? Pero tal vez para algunos, y estoy actuando de ustedes, ¿eh? Si estuviéramos con unas tazas de café detrás o algunas cervezas, podríamos escucharlo a cada uno, pero llevaría mucho tiempo. Pero después, por supuesto, que podrán preguntarme o hablar. No creo que haga falta. Aprovechemos el día, carpe diem, gocen hoy, aprovechen hoy. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso continuaremos escuchando la ponencia del Magíster José María Aguerre en el 11º Simposio de Matrimonio y Familia que se celebró hace unas semanas atrás aquí en la Pontificia Universidad Católica. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En esta mañana estamos compartiendo con ustedes la presentación que dio el Magíster José María Aguerre en el 11º Simposio de Matrimonio y Familia, que gira en torno al tema de la muerte y de la vida en el entorno familiar y cómo enfrentarlo. Así que los dejamos con la segunda parte de la presentación. Alguno está pensando en que hoy yo disfruto más, y puede dar fe mi esposa, el día, yendo a la plaza con mis nietos y verlos y amacarlos y jugar en los juegos de la plaza, que con el sexo, drogas y rock and roll. Pero ¿cuánto tiempo disfruta, profesor? 10 minutos. Porque a los 10 minutos me doy cuenta de que ellos en algún momento se van a ir. De que en cualquier momento se van a convertir en ojos sin ojos y dientes que se caen. De que en cualquier momento me pueden llamar a Puerto Rico diciendo, mirá, tu nieto en el jardín, en el kinder se cayó, se resbaló y se desnucó. Ya no puedo gozar. Ese ideal adolescente del carpe diem es fantástico cuando todo va bien, ¿no? Pero cuando la muerte golpea la puerta de nuestra casa, desaparece también la posibilidad de gozar. Sé que estoy hablando en una universidad católica, no me olvido de eso, la mía también lo es. Sé que más de uno de los presentes quizás está pensando, quizás profesor, pensemos en Luis, ¿no? De tus palabras, tal vez no hayas actuado muy bien, pero de tus palabras saco esta idea. José María, quizás el sentido de la vida sea cumplir algunas normas, lo estamos haciendo, nos estamos portando bastante bien, un poco. Quizás el sentido de la vida sea dejar algo a los demás, quizás el sentido de la vida sea también tomarnos una buena cerveza, sabiendo que el día de mañana, una vez que nos muramos, estará Dios, los ángeles, los santos. Yo siempre quiero hablarle al público en general y por ahí algunos de ustedes no tienen la misma confesión de fe que yo. Entonces pongamos los duendes, las hadas, los enanitos de Blancanieves y nos traerán la felicidad. Hasta nos encontraremos con Walt Disney tal vez, si no está congelado, como decían las leyendas en mi época. Déjense de joder. ¿Qué Dios? ¿Dónde estaba Dios en la pandemia? Y es que estaba muy cansado por el huracán que había llegado, ¿no? O no, perdón, fue el terremoto. El huracán ya había pasado. ¿Dónde estaba Dios cuando empezó la guerra de Ucrania? Buscando la unión de toda la civilización. ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos?
pareciera que siempre se borra. Es que no se le puede gritar así. Es que hay que hablarle de otra manera. No me cierra. Sin embargo, reconozco que uno puede obtener en la fe, en la religión. No quiero quedar mal con el doctor Macías. Si reza bien y reza mucho, un efecto muy similar al de 2 porros de marihuana. Fíjense, no digo uno solo, porque alguno me va a decir, yo probé con uno y no vi angelitos, pero si uno fuma 2 o 3, porque en el fondo, ¿qué es eso? ¿Qué es la religión? Una droga más. Que por lo menos en mi país, y me imagino que en Puerto Rico también está mejor vista socialmente, ¿no?, que las pastillas. Pero no me cierra. ¿Y por qué? Porque otra vez me venden la felicidad para mañana. Pienso ahora un segundo en la Madre Teresa de Calcuta, la conocen todos, ¿no? Es decir, no tengo nada en contra de que rezara por los niños pobres de Calcuta. El problema es que les daba de comer. Ella sabía, era una persona culta, que un niño desnutrido, con ese nivel de desnutrición, iba a morir en poco tiempo. Y darle de comer era alargarle la agonía. Si tanto creía en Dios, ¿por qué no los hundía en un balde de agua y los mandaba en un viaje express al paraíso? No me cierra. Tal vez alguno de los presentes esté pensando, y si todavía queda alguien, ¿no? Por así, por Zoom, por ahí ya se fueron todos, ¿no? Profesor, si usted piensa así, ¿por qué no sé? Suicida, dice Jorge. Me lo dijo Jorge, ¿eh? Ya lo está pensando. Dice, ¿a quién traje acá? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No será el suicidio el único acto de libertad que podemos cometer en esta vida? No pedimos nacer, probablemente no queramos salir. Mientras tanto, sufrimos la mayor cantidad de las horas del día, descansamos muy poquito. Por lo menos decidir cómo y cuándo me quiero ir. Atentos, no voy a hacer con esto una apología del suicidio. No creo que sea el camino. No los voy a incitar a que lo hagan de ninguna manera. Estoy absolutamente en contra del suicidio, porque suicidarse no resuelve el problema. Suicidarse está de más, porque vivir está de más. Nada resolvemos apurando el día y la hora. Un día y hora que ya van a llegar. Creo que fue Luis, y no sé si fue Alejandra también, o Monseñor. Creo que fuiste vos, hablaste de Japón también, de los japoneses, ¿no? Hace unos años atrás el ministro del Tesoro de Japón dijo, en Japón ya preveían lo que iba a pasar, estamos invirtiendo la pirámide poblacional. Estamos teniendo muchos ancianos que les cuestan mucho al Estado. Fueron declaraciones de un día. Al mes había aumentado el índice de suicidios de ancianos en Japón. Otra cultura. ¿Se sentían de más? Y dijeron, tienen razón, nos vamos. Qué forma rápida de equilibrar los costos, ¿eh? Hacer economía familiar. No como nosotros que invertimos, les pagamos geriátricos, obras sociales a los ancianos. Ya entendimos, profesor, a dónde quiere ir, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de la vida entonces? Tal vez asumir lo que somos. ¿Y qué somos? Animales. Hacemos pipí y hacemos popó como los animales. Cuando llega la primavera, nos excitamos como los animales, más que en otras épocas del año en mi país. Acá se cambian las estaciones, pero por ahí siempre, ese calor. Y morimos como los animales. Y en un mundo de animales, quizás el sentido de la vida sea recordar que la única ley válida es la ley del más fuerte. Y por lo tanto, tal vez sea hora de que nos preparemos más en una universidad para hacerlos más fuertes. ¿Cuánto mejor estaríamos en este planeta si de esos 8.000 millones de habitantes, los 3.000, 4.000 o más pobres desaparecieran mañana?
¿Cuánto mejor estaríamos sin todos esos niños por nacer? Tranquilo, profesor, los políticos ya se están encargando. Bien en Francia, ¿no? La libre Francia ha declarado un derecho humano el aborto, ¿no? Y le van a seguir el camino seguramente muchos más. ¿Cuánto mejor estaríamos sin todos esos viejitos de los que hablábamos antes o sin todos esos pobres que simplemente nos traen dolores de cabeza o pérdida de tiempo? En mi ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy, muy grande, ¿no? Alrededor del Gran Buenos Aires, hay gente muy pobre, ¿no? ¿Y para qué está ahí? ¿No sería mejor que partiera? Es muy feo lo que está diciendo, profesor. Si hay alguien representante de la cultura woke, en este momento se está sintiendo muy ofendido. O mínimamente alguien políticamente correcto. O hasta cristiano, profesor. Esas cosas no se dicen. Por eso olvídense de lo que acabo de decir, ¿no? No estar anotando. Si esto fuera una clase y estuvieran anotando, les diría, anoten. El mundo está gobernado por amor. Israel ama a todos los pueblos que la rodean. Y los árabes que rodean a Israel aman al pueblo judío. Estados Unidos en este momento ama a Putin, pero ni hablar a Xi Jinping, ¿no? Y Xi Jinping ama a todo Occidente. ¿Quién gobierna el mundo? Los más fuertes. ¿Podemos ir en contra de eso? ¿No sería hora de asumir que es el único camino? No te sientas vencido, decía un poeta de mi país, ni a un vencido. No te des por esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y arremete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Y no la cobarde frigidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procedan como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza. O como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Sentido de la vida, profesor, que muerda y vocifere vengadora, sea rodando en el polvo tu cabeza. Me voy a morir, ¿y qué? Me importa un cuerno la muerte y ustedes también. ¿Por qué? Porque esta tarde, con el micrófono en mis manos, con ustedes sentados así, y los otros en casa, con la pantalla encendida o apagada, yo me siento el más fuerte. Quizás en algunos minutos salga de aquí y alguno de ustedes esté en su carro y me vea y apunte al medio, ¿no? Y ya deje de ser el más fuerte. Quizás me vuelva a invitar el padre Jorge, no lo sé. Pero en unos años, si yo venga con un bastón y ustedes digan, mira, usted decía que era el más fuerte, pero nadie me puede quitar que en este momento me siento así. La mitología nórdica tenía algo mucho más interesante que la mitología cristiana. Cuando te morías, no venían dos angelitos asexuados a llevarte al cielo, ¿no? Para que tocaras trompetas, sino dos valquirias. Te llevaban al banquete de Odín, así gozabas, bebías, fornicabas. Pero al día siguiente, en el Valhalla, se le daba a los guerreros una espada para que hicieran pedazos una y otra vez. Pregunta, no tienen que responder, ¿eh? ¿No ha sido así nuestra vida hasta hoy? Hacernos pedazos una y otra vez. Cuando algo está muy aburrido, ¿cómo pasa el tiempo? Lento. Cuando algo es interesante o lindo, se pasa de las manos. Los momentos de dolor y sufrimiento, ¿cómo vienen? Largos y tediosos. Y cada día que nuestra vida va avanzando, uno diría estamos más cerca de la felicidad y de esa imagen de Dios de la que hablaba Luis, me duele más la espalda al levantarme. No puedo dormir en las noches. Siento que en cualquier momento puede aparecer un tumor. ¿Tiene sentido vivir? Tal vez uno podría decir, sí, porque ser el más fuerte nos da por lo menos la posibilidad de por un rato sentirnos que valió la pena el orgullo del guerrero. Pero sus caras son de personas muy inteligentes, ¿no? Y saben perfectamente que es tan absurdo hacer lo que hicieron sus padres. Trabajar, trabajar y trabajar para después morir. Como luchar y luchar y luchar para después morir. Entonces, si alguno me preguntara, profesor, ¿cuál es el sentido de la vida?
Mi respuesta simplemente sería, no tiene sentido. Venimos de la nada y hacia allí caminamos. Nos apasionamos por cosas que siempre se nos escapan de las manos. Y la felicidad siempre llega ¿cuándo? Mañana. Cuando yo era pequeño me decían que la felicidad la iba a tener cuando estuviera en la escuela primaria. Me habían notado muy pequeño en el colegio mis padres, ¿no? Entonces, 3 años del mismo jardín, ya no aguantaba más. Cuando llegué al primer grado de la escuela inicial, dije, voy a ser feliz. Pero no. Vinieron los alumnos más grandes de mi colegio y después de hacer esa visita y volver yo a mi casa con golpes por todos lados, no había sido una visita muy agradable, me di cuenta que la felicidad no venía en primer grado, probablemente en séptimo. Luego llegó la escuela media, colegio secundario, y también todos me decían que iba a ser feliz y que iba a poder elegir mi carrera. Luego llegó la universidad, y algunos, los que todavía están cursando, dicen, tal vez ahora sea el momento. Luego llegó el ejercicio de la profesión, y si aquí hay algunos docentes, lo sé, dirán ahora. O cuando me jubile, los que tenemos unos años ya estamos pensando en la jubilación. Y la vida se convierte en una serie de esperanzas que llevan otras esperanzas que terminan ¿en dónde? En una tumba. ¿Tiene sentido vivir? Quizás la única sensación lógica frente a lo que está pasando en el mundo, frente a la propia vida, sea la náusea. Esa angustia que se da cuando uno se da cuenta de que el hombre, imagen de Dios si vos querés o no, es una pasión inútil. ¿Qué se gana pensando así, profesor? Libertad. Cuidado, no me malinterpreten, ¿eh? No la libertad del adolescente que dice, bueno, ahora puedo hacer lo que quiera, ¿no? Habiendo escuchado esto, ya puedo, esta noche, otra que una cerveza, ¿no? 20 cervezas y... No, la libertad de aquel que sabe que no tiene nada que perder. Una libertad que se enfrenta a 2 enemigos. El primero, la muerte. Porque la muerte, cada vez que doy esta charla, se acerca un poco más a mí. El segundo, ustedes. Porque mientras yo hablo, ustedes me miran. Y es muy molesto que te miren. No sé si lo han probado, pero seguramente lo saben, ¿no? Cuando uno mira a los ojos, ¿no? Y si yo los estuviera mirando así a cada uno de ustedes, ustedes empezarían a sentir molestos, ¿no? Por eso hace media hora que vengo hablando sin mirar a nadie en particular. Cuando te miran parece que te desnudan. Cuando te miran parece que te están quitando lo único valioso que tenés, la libertad. Esa libertad que me permite viajar de Buenos Aires a Puerto Rico a una universidad católica para mandar a la miércoles a la Madre Teresa de Calcuta, choca contra la mirada de ustedes, que constantemente me juzga, me reduce a algo que van a guardar hoy en sus bolsillos. Y si esta noche todavía hay alguien en sus casas que se ocupe de ustedes, a lo mejor están solos. Y les preguntan, ¿hubo alguna charla en el simposio sobre el tema ese de la muerte y el sentido de la vida? Y si alguno todavía se acuerda, dice sí. Y si alguno entonces pregunta, ¿y qué tal era el profesor? Quizás alguien de su bolsillo, un concepto mío, ¿no? Si es que se acuerdan mi nombre, no creo, pero José María, y digan, estaba totalmente loco, ¿no? Totalmente loco. Nos gustó cuando habló un poco de Farruco y esas cosas, pero después... Otros digan, era excelente, ¿no? Era excelente. No está el revólver del abuelo por ahí guardado. No, vayan a hacer eso. Otros simplemente digan, no sé ni de qué habló, ¿no? Gritaba mucho, ¿no? Y en argentino. Por eso, lo mejor que pueden hacer de mis palabras, no de este hermoso simposio que ha sido una maravilla y que me ha emocionado profundamente, con mis palabras es olvidarse que las he dicho. Hagan como si yo no hubiera estado, como si Luis hubiera terminado con esas hermosas palabras. Obviamente que plantado de este lado de la imagen,
con el simposio de hoy. Olvídense de toda aquella oscuridad que viene después, porque seguramente ni ustedes ni yo nos vamos a morir. ¿O sí? Yo dije que ahora no era el momento para irse, pero bueno, ustedes son libres. Pero después miré al final, por favor, por Zoom. Por favor. Si no, a ver si se me cae el avión y después me quedo con esa culpa, ¿no? Cientos de años de purgatorio. Fíjense. Ahora voy a intentar ver lo que pasó, ¿no? Fui muy rápido, sé que fue muy rápido, pero quiero ser cuidadoso con los tiempos de esta tarde, ¿no? Voy a tratar de responder 2 preguntas y termino. La primera, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué dijo lo que dijo? La segunda, ¿para qué lo hizo? Si me siguen en la primera un poco o no del todo, no importa tanto, pero me interesa sobre todo la segunda, que es la más interesante, ¿no? ¿Para qué lo hice? Pero no puedo llegar a la segunda sin responder o intentar responder brevemente a la primera. ¿Qué es lo que pasó? Hace unos 15, 20 minutos atrás les pregunté si vamos caminando hacia una tumba, ¿qué sentido tiene la vida? El doctor Jorge dijo muy diplomáticamente, así pareciera que ninguno, ¿no? No les di tiempo a hablar a ustedes, pero sí lo que pasó delante de ustedes es que empezaron a desfilar un montón de pensadores. Casi toda la historia de la filosofía reducida a media hora, que entraban, decían su parecer y expulsados por el siguiente se iban. Y venía otro. Vamos a ver muy brevemente, sin querer convertir esto en una clase técnica de filosofía, quiénes estuvieron hoy, quiénes dieron la charla hoy. No fui yo, no fui yo. Si vamos caminando hacia una tumba, ¿qué sentido tiene la vida? El primero que apareció fue un hombre llamado Immanuel Kant. Indudablemente gran pensador alemán, marcó toda una generación, todo el siglo XIX tuvo su impronta, su sello, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Kant fue llamado también el filósofo del deber. ¿Cuándo apareció Kant? No lo vimos entrar. Cuando hablé de sus papás, de mis abuelos, de las generaciones que nos anteceden. Esas generaciones que estaban formadas para cumplir con el deber. Hacer lo que se debe hacer. Y si nos vamos a morir, no importa. Primero termino mi trabajo, luego hablamos de eso, ¿no? Porque en el fondo, ni contra ni con, por el deber es como debemos obrar. No quiero caer en un reduccionismo y jugar a todo un autor y todo un pensador en 2 minutos. No le voy a dar más tiempo, pero sí podría decir que Kant se fue. ¿Y quién entró? Entró una actitud altruista, ¿no? Ese no es un filósofo, es una actitud. Esa actitud, yo cité a la Madre Teresa de Calcuta, podríamos haber citado a tantos otros seguramente aquí presentes, que dicen, bueno, yo me voy a morir, pero por lo menos voy a dejar algo a los demás. Me vino a la mente tus chiquitos, ¿no? Es decir, y vos pensando en dejarle a él o a ellos, ¿no? Y para poder tolerarlo tomando café y haciéndote pedazos. Gracias, profesor, por contar esas intimidades, ¿no? Pero bueno, es decir, una actitud altruista, gracias, no comemos más con usted, profesor, va a criticarnos a todos. Es decir, una actitud altruista que tampoco me cierra si la tumba es el fin. Si la muerte es el fin. Se fue el altruista y entró el carpe diem. Entró Horacio, el poeta latino. Entró esa actitud que ustedes conocen, la conocemos hoy en la música, en los jóvenes, en el trap, en el reggaetón, en un bombardeo que tenemos que nos dice disfrutá hoy, no pienses en mañana ni tampoco en el que tenés al lado, ¿no? Pensá en vos, pasala bien, viajá, divertite. Entró ese, pero también se fue, porque el carpe diem no se puede vivir cuando la muerte golpea nuestra casa, cuando sentimos lo que es su presencia. ¿Voy muy rápido o se me va siguiendo? ¿Seguro? Voy más despacio, pero se va siguiendo. Ni Kant, ni el altruismo, ni el carpe diem, tan actual. Entonces entra un pseudo cristianismo, un falso cristianismo, que dice,
Hoy hay que sufrir, el mañana se te dará. Esto es un valle de lágrimas, el día de mañana serás feliz. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿eh? Eso no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Eso es falso, eso no es así, o por lo menos no es lo que pensamos los católicos. Se nos ha terminado el tiempo, esperamos que hayan disfrutado de la presentación que nos dio el Magíster José María Aguerre, y sobre todo que lo tengamos presente lo que él compartió con nosotros para poderlo aplicar y llevarlo dentro de nosotros en el momento en que nos toque enfrentar la muerte o la vida, ¿verdad? O las situaciones de la vida en el entorno familiar. Sin más, despido el programa y los espero la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan un muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.